noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión, de debate, de entrevistas de fondo del canal Capital. Saludamos a nuestra audiencia en redes sociales, en señal abierta, en Bogotá, Cundinamarca, diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, donde reportan sintonía. Ha pasado una jornada electoral, el nuevo Congreso de la República, en un día que estuvo marcado por varios hechos que esta noche vamos a analizar. Participaron más colombianos. Las fuerzas políticas en el Congreso, unas se mantuvieron, otras perdieron terreno. En el caso de Bogotá hubo cambios significativos, dos claros ganadores en las consultas interpartidistas, una elección marcada por la falta de tarjetones y muchas explicaciones de lado y lado para saber qué fue lo que ocurrió. En fin, una jornada bastante movida que vamos a analizar hoy con detalle con dos expertos, dos personas que saben mucho de este tema. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Y esta es una semana clave, definitiva, para lo que podrían ser las coaliciones, las alianzas de cara a esa primera vuelta presidencial. Mañana mismo el Partido Conservador se reúne, congresistas actuales, también los electos, van a debatir, van a definir su apoyo a la dupla Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, o muchos de ellos liderados por uno de los senadores que repite y que obtiene una de las mayores votaciones del país, David Barguil, que son de la idea de irse con Germán Vargas Lleras. Entre tanto, Sergio Fajardo deshoja margaritas con muchas peticiones para que asuma unas coaliciones. El llamado se lo ha hecho Gustavo Petro, también ahí está Humberto de la Calle. Sin embargo, hay situaciones que seguramente vamos a comentar que impedirían que se diera una alianza, por lo menos de cara a la primera vuelta, entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Como quien dice, Jessy, la cosa se puso buena en materia política y hay algunos que tienen oxígeno por lo menos hasta la primera vuelta. Me refiero a candidatos presidenciales. Esto hasta ahora empieza. Así es, saludamos esta noche a Alejandra Barrios, ella es directora de la Misión de Observación Electoral MOE. Alejandra, gracias por estar en Canal Capital. No, una delicia poder acompañarlos y pues muy buenas noches y buenas noches a todos los que nos están acompañando ahorita. Y también nos acompaña esta noche Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, reconocido investigador en temas de conflicto, en temas electorales. Ariel, bienvenido. Sí, Erika, muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Analiza sin corbata, sin como corbata. Nos gusta, sí, mucho mejor. Dio noticia recientemente porque salió por primera vez en televisión con corbata. Bueno, muy bien. Alejandra. Eso fue lo que subió el rating, ¿no? Sí, apenas lo vieron con corbata, se paró la transmisión de las elecciones. Todo el mundo se preguntaba, ¿se la regalaron? ¿La compró? ¿Se la prestaron? Confiese la verdad. ¿O no es el mismo? No, la compré, la compré el día anterior. La compró el día anterior. Bueno, muy bien. Entremos en materia. Alejandra, ¿qué balance hace hoy usted de las garantías, de la transparencia, de las elecciones de este domingo, concretamente de la falta de tarjetones? ¿Qué balance hace usted ya 2 días después de las elecciones? Pues yo sí, nosotros hacemos un balance que va en 3 sentidos. El primero en lo de orden público. Y yo sí creo que se nos puede olvidar que el ELN cumplió con su palabra, no hubo ningún hecho que afectara el proceso electoral. En elecciones a Congreso de la República realmente eso no había pasado antes. Normalmente en elecciones a Congreso de la República estábamos contando hechos que afectaban los puestos de votación, tatucos, amenazas, etcétera. Fuimos a una jornada electoral muy tranquila. Se presentaron 2 hechos de orden público, pero que estaban más relacionados con protestas de grupos de ciudadanos, como en Francisco Pizarro, que estaban poniendo de presente el día de las elecciones frente al país que no tienen servicios públicos. Pero ese es un tema completamente diferente a lo que estamos teniendo en otro proceso electoral. El segundo nivel de análisis es las elecciones a Congreso, que en últimas esa era la gran fiesta, es decir, lo más importante eran las elecciones a Congreso y transcurrieron con normalidad. Dentro de lo que tiene que ver con la organización logística, la logística funcionó para las elecciones a Congreso de la República, pero lamentablemente el tema de compra de votos, de recursos en efectivo moviéndose el día de las elecciones sin ningún tipo de miramiento, es decir, en muchos municipios del país tenemos fotos, videos, información, que en la puerta de los puestos de votación entregándose, haciéndose la transacción del voto, entrega de bienes también, propaganda entre el puesto de votación, todos esos temas que nos permiten que logremos madurar como una democracia transparente que va avanzando.
Y el tercer nivel de análisis es la consulta multipartidista, donde se presentaron serios problemas relacionados con la logística en la entrega del material electoral, especialmente en algunos puestos. Y aquí sí es importante aclarar que es muy diferente que se haya acabado el material electoral y otra cosa es que se acabó en algunos puestos de votación. Alejandra, ¿quién tuvo la culpa? Hay un problema de distribución gravísimo. Pero tiene que asumirlo la registraduría. Claro, es la registraduría quien tiene que asumir la responsabilidad. Nosotros no es que tenemos registrados. El registrador Galindo le ha echado el muerto al Ministerio de Hacienda. Pero sabes que me gusta mucho ese debate, me encanta ese debate, porque yo sí creo que aquí se pusieron de presente dos cosas. Aquí hay un tema que hay que mirar cómo fue que se tomó la decisión de la distribución de las tarjetas electorales. Aquí se hicieron unas recomendaciones para que conversaran con los partidos políticos, pero estás tocando el centro del debate. Y el centro del debate es, no solamente es un tema de distribución, es un tema de recursos. Yo sí creo que todos nosotros seguimos proceso electoral tras proceso electoral, sorprendiéndonos de los costos que tiene el proceso electoral. Y a mí me parece muy oportuno que la Procuraduría meta la mano, que la Contraloría y la Veeduría meta la mano. ¿A quiénes estamos contratando? ¿Cuánto valen esos contratos? Aquí se tuvo que volver a poner 3 congresistas de mira, que habían salido de las últimas elecciones hace 4 años porque hubo un problema con un plumón. Yo hoy no tengo claro, porque eso podía haber ido una demanda del Estado altísima, si hay una sanción a los contratistas, si los contratistas asumieron alguna responsabilidad, quién responde por lo que está pasando a través de contratos privados y la tercerización de un proceso electoral, y que sea esta la oportunidad para que demos ese debate. Y el software, además. Y no solo de la logística, el software. Ariel, en términos generales ya vamos a ocuparnos muy bien de los detalles de cómo quedó el Congreso, cámaras de representantes, sorpresas de las elecciones, los quemados, los herederos de mafias y demás. En términos generales, ¿qué balance hace usted de las elecciones? Mira, hago 3 balances. Yo creo que es un Congreso muy de derecha, muy fuerte la derecha, pero a la vez es el Congreso en la historia de Colombia con más fuerzas progresistas y alternativas en toda la historia del país. Sumando Polo, Verdes, Decentes, incluso Mira, estamos llegando a una veintena de curules, poco más de una veintena de curules en Senado, pero también es un Congreso muy de derecha. Esto así va todo el mundo. Significa que las posibilidades de acuerdo se van a disminuir mucho. Primer balance. Segundo balance. Mira, aquí hay grandes perdedores. Los liberales, conservadores perdieron, la U perdió, pero como siempre pasa en este país, van a ser la U y los conservadores van a vender muy costoso su apoyo en las presidenciales. Salen perdiendo, pero en una semana van a estar ganando muchísimo, porque no tomaron la decisión de ningún apoyo presidencial. Como lo dijo Erika, los conservadores se reúnen mañana, la U se reúne pasado mañana, y eso significa cobrar impuestos en mermelada, o sea, va a ser muy duro, y esta semana es definitiva. Segundo balance. Y tercer balance, yo creo que todo está ajustado en sus perspectivas. A mí me dicen, es que Gustavo Petro salió muy fortalecido. No, Gustavo Petro tuvo 200.000 votos más que Carlos Gaviria en 2006. Es la votación histórica más alta de la izquierda. Lo que yo compruebo es que Gustavo Petro logró aglutinar a la izquierda, que es mucho, pero no tiene para dónde crecer. Y en el caso de Iván Duque, ahí metieron la mano. Yo creo que los votos de Iván son los que no se mueven, los 4 millones. Pero el otro 1,5 millones, 1.600.000, ahí eso no es seguro de ellos. Y creo que hay una paradoja inmensa. Vargas Lleras sale triunfante en Congreso, pero sale muy mal con las consultas. Él aspiraba a una consulta a la derecha de 3 millones, 3,5 millones, y ahora pues ya sus apoyos se están desgranando hacia Iván Duque. ¿Pecó al no hacerse contar? Claro, yo creo que él suplanteó muy mal la estrategia, y el que peor sale con las consultas es Germán Vargas Lleras, y el que mejor sale con el Congreso es Germán Vargas Lleras, una cosa paradójica. Bueno, Erika, entremos ahora sí, vamos a proyectar en pantalla la conformación de cómo quedó el Senado de la República luego de la votación del domingo anterior. Vamos a ver la gráfica donde vemos cómo quedó el Congreso. Ahí está, vamos a analizarlo. Entonces, el Centro Democrático saca el mayor número de curules, 19 curules. No crecen curules, no crecen curules. Exactamente igual. Exacto, vamos analizando eso. Uribe no llega al 1.000.000 de votos como se esperaba o como lo decían algunos analistas. 24, ¿no? Sí. Pacho Santos alcanzó a decir que iban a estar entre 25 y 30. Bueno, sigamos. Cambio Radical 16. Ahí sí hay un crecimiento importante. 7, pasan de 9 a 16, un gran crecimiento. ¿Qué análisis hace usted, Ariel Ávila, en ese sentido?
La lista la llenó Vargas Lleras de políticos cuestionados, de maquinarias electorales. La estrategia le resultó. Richard Aguilar le aportó 76.000 votos. Temístocles Ortega en Cauca le aportó, pero el costo en la opinión pública fue muy alto. Lo cierto es que hoy son la segunda fuerza en Senado. Bueno, seguimos, Erika, con el Partido Conservador, 15 curules, los liberales 14, el Partido de la U 14, que es un partido en comparación con el Congreso del 2014, pierde 7 curules. Las 7 que gana a cambio las pierde la U. Así es. Pero igual pierde liberal y conservador, pierden de 3 curules. De a 3 curules. En Cámara pierden liberales 4 y conservadores también pierden como 8. Partido Verde, Alejandra, gran sorpresa, el profesor Antanas Mockus. Un fenómeno político. Un fenómeno político. Un fenómeno electoral. Digamos, Sí, ¿a qué le atribuye usted, Alejandra? Un mensaje claro. Yo creo que Antanas Mockus representa un mensaje claro contra la corrupción, por la transparencia, por una política dialogante y no una política que insulta al otro, que desconoce al otro. Impresionante el resultado de Antanas Mockus. Es decir, una cosa. Sí. Aquí se movieron 3 discursos que llevaban a la gente a que votara. El discurso del castrochavismo le puso al Centro Democrático y a Cambio Radical votos. El discurso de la anticorrupción le abonó a Polo y Verdes. Y el discurso de la pobreza hizo que la lista de Petro, que nadie daba un peso, pasara. Es que lo de Mockus, mucha gente votó contra la corrupción, pero no sabía por quién votar. Y la única autoridad moral que vieron fue Antanas Mockus. 500.000 de votos. Es increíble. Sí, volvamos a la gráfica para seguir analizando las últimas curules. Ahí está Erika, el Polo, 5 curules a la cabeza del senador Robledo. Mantiene las 5 en el... Claro, pero ahí es increíble por esto, porque es que la mitad del Polo se fue con la lista de los decentes, Clara López y compañía. Y muchos análisis, incluido yo, dábamos que decentes y Polo podían quemarse ambos. Y mire, increíble. Bueno, esas 5 de las FARC son las del acuerdo de La Habana. Decentes 4 con el senador Gustavo Bolívar a la cabeza. Tuvo una votación muy importante, que decir. Mira 3 e Indígena 2. Cámara de Bogotá. Bueno, el tema de las FARC, ni una sola curul para las FARC. Alejandra, ¿qué análisis hace usted? Es decir, ninguna sola curul ganada por voto popular. No, 52.000 votos, yo creo que era de esperar. Inclusive no se tenía por qué esperar una votación mucho más alta. Se había notado la distancia que hay especialmente en las zonas urbanas de este país frente a la organización política. Entonces allá hay unos mensajes muy fuertes en torno a las FARC, en torno a la guerra, y ojalá sean unos mensajes que entiende el ELN también, que son los momentos de la negociación, es el momento de hacer partidos políticos y de tratar de conectarse con una ciudadanía que es muy diferente a la de las décadas anteriores. Aquí 52.000 votos, es decir, hablan por sí solos, pero como quiera, bienvenidos a la política, bienvenidos al ejercicio del debate público y dejar las armas. Verlos votando fue un hecho absolutamente significativo. La ganancia está con lo que empecé esta entrevista, este diálogo que tenemos, fueron las elecciones a Congreso de la República, donde no tuvimos el día de elecciones que lamentar hechos de orden público. Es ahí donde está la ganancia de todos, de la FARC y de nosotros como ciudadanos. Esas 5 curules es la respuesta de cuál es la conexión política entre la FARC y las zonas urbanas y los ciudadanos de este país. Y es algo que no deberíamos olvidar los ciudadanos, porque muchas voces se levantarán ahora dependiendo de quién se convierta en el presidente. Mira, Erika, de la República. cuando yo entré a trabajar y me tocó muy rápido en la MOE, estuve en las elecciones de 2006. Yo revisé la cifra ahora, más de 400 municipios afectados por riesgos de violencia. Eso cayó prácticamente a 0 esta vez. O sea, si hay gente que todavía dudaba de las bondades del proceso de paz, pues ya esto quedó derrotado. Y con el tema de las FARC, uno aquí puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Uno, es complicado sacar 50.000 votos. Era mejor que le fuera un poquito porque, digamos, su legitimidad en el Congreso va a ser muy cuestionada. Pero a la vez esto demuestra que toda esa campaña negra, esa realidad que se vive en Twitter de que las FARC estaban comprando votos, de que Santos le regaló el país a las FARC, de que los venezolanos estaban apoyando a las FARC, de que habían centenares de caletas lavando y comprando votos, pues era un cuento. Yo creo que tenemos que superar esa vaina del castrochavismo y pasar a propuestas. Así que o medio lleno o medio vacío, uno puede ver el vaso con este resultado de las FARC. Oiga, Ariel, estuve leyendo unos análisis de la Fundación Paz y Reconciliación que rápidamente tomó este nuevo listado, este nuevo Congreso, y habla de los congresistas cuestionados, ¿no? Sí. De los 70 candidatos que ustedes cuestionaron, sí, solo 28 se quemaron, es decir, 60%
candidatos con deudas con la justicia, con cuestionamientos por corrupción, van a posesionarse el próximo 20 de julio, muchos de ellos en cuerpo ajeno. ¿Cuál es el Congreso que en ese sentido vamos a encontrar? Erika, yo ahí tengo una visión un poco. Nosotros esperábamos que de los 70 se eligieran 60. Y terminaron eligiéndose muchos menos. Yo creo que al final lo que hizo Caracol Radio, con Usted no sabe quién soy yo, lo que hizo Canal Capital, lo que hizo El Tiempo, ese día El Tiempo sacó en primera plana también candidatos cuestionados, yo creo que tuvo un efecto. Se quemaron realmente personas como Olga Suárez Mira del Partido Conservador, se quemó gente como Arlet Casado, los ñoños, la ñoñomanía desapareció, ni en Cámara ni en Senado, aunque Musa Besaile sí pasó a su hermano. Pero entonces hubo un castigo, pero también aquí hubo una gente que se reeligió. Por ejemplo, Richard Aguilar volvió y salió, Karen Cure volvió y salió, Musa Besaile volvió y salió. Todavía ese voto comprado, como lo decía Alejandra ahora, ese voto comprado todavía tiene un efecto muy grande. Incluso la candidata Merlano se le encuentra plata en efectivo, hasta armas, y no pasa nada, todavía no ha sido capturada. Estas prácticas siguen, pero yo soy más optimista hoy. Yo pensé que esto iba a ser peor. Hablando de Suárez Mira, Erika, de condenar y de rechazar... Sí. Las amenazas que recibió Ariel Ávila recientemente. Ariel, ¿en qué va ese tema? Nosotros hicimos un reportaje con Caracol Televisión sobre la casa Suárez Mira. No se le olvide que el hermano pagó cárcel por parapolítica y ahora está prófugo por temas de lavado de activos. De hecho, lo está protegiendo este grupo criminal de los Pacelli, ahí en la zona de La Estrella, ahí muy cerca de la área metropolitana. El otro hermano, que es el alcalde, César Suárez, falsificó su diploma de bachillerato y está a punto de ser destituido, pero han dilatado tanto el proceso para que no se hagan nuevas elecciones y ellos nombren su reemplazo. Y la cabeza de eso es Olga Suárez. Hicimos el informe y se quemó. Yo creo que esto dio resultados importantes y un día después del informe recibimos amenazas en la fundación, pero en todo caso contentos por el resultado. Bueno, Erika, hablaba usted de quemados. También escuchar la valoración de Alejandra en torno a este Congreso, que muchos de estos congresistas, algunos muy jóvenes, por ejemplo, esta niña Laura Fortich del Atlántico, llega con los votos del senador Álvaro Ashton, que está preso, vinculado al caso Odebrecht y por otros presuntos delitos. Esto claramente no es una renovación del Congreso, es más de lo mismo. Nuevos congresistas no significan renovación del Congreso. Nuevos congresistas significa que pueden llegar relevos de casas políticas tradicionales. Y ese relevo de las casas políticas tradicionales no significa que tengamos una mejor calidad del Congreso. Sin embargo, cuando uno ve la composición de este Congreso, digamos, yo coincido con Ariel en que la presencia del Polo Democrático, que la presencia de la lista de la decencia, no es que haya sido totalmente sorpresiva, pero tienen una presencia importante cuando en la tensión que se estaba viendo en el proceso electoral había una seria preocupación porque pudieran perder la personería jurídica. Nuevamente llega Mira. Es decir, aquí estamos viendo que al mismo tiempo que se fortalecen algunas casas políticas que se siguen manteniendo en el Congreso de la República, lograron salir algunas, pero aparecen unas voces nuevas. Vamos a tener un Congreso y yo sí creo que si vamos atando hacia creo que también tenemos que pensar muy bien con quiénes queremos que debatan la segunda vuelta presidencial, porque acordémonos que quien quede en segundo lugar va a tener la posibilidad, si así lo acepta, de estar en el Senado de la República. Eso significa que nos acercamos a un modelo muy fuerte de oposición. ¿Quién queremos entonces que sea la oposición de qué? ¿Y de qué fuerza? ¿Qué carácter y de qué calidad? Porque si ponemos un segundo lugar que tiene las mismas posturas ideológicas o parecidas al que gana la presidencia de la República, no vamos a lograr hacer ningún mecanismo de poder ni de contrapoder por la misma composición del Congreso que quedó elegido. Hablamos ahora sobre las sorpresas, sobre los quemados. Nuestra periodista Alejandra Parrado preparó el siguiente informe sobre quiénes se quemaron en las elecciones del domingo. Muchos senadores y representantes creyeron tener sus puestos fijos en el Congreso para esta nueva elección, pues en el papel los votos estaban y su trayectoria los respaldaba. Al pabellón de los quemados entraron figuras importantes del Centro Democrático. Algunos de los que se quedaron viendo un chispero fueron José Obdulio Gaviria, uno de los escuderos del expresidente Álvaro Uribe, Alfonso Plazas Vega y Alfredo Rangel. A quienes no les alcanzaron los voticos en el partido Cambio Radical fueron a los actuales senadores Bernabé Celis, acusado hacia el
algunas semanas de violencia intrafamiliar y José Ovidio Claros. El partido de la U, a diferencia de 2014, se quedó colgado en la aspiración al Senado, pues grandes nombres como Jimmy Chamorro, Ángel Custodio Cabrera y el actual presidente Hernán Penagos deben buscar qué hacer. El liberalismo tampoco se salvó del descalabro. Acá la lista la encabeza Sofía Gaviria, Luis Fernando Duque y las representantes Olga Lucía Velázquez y Clara Rojas, que estaban seguras de llegar como senadoras. De la lista del conservatismo se quemaron varios de sus llamados caciques electorales, como Juan Manuel Corzo y Telésforo Pedraza. Bueno, muchos nombres reconocidos, Ariel, en este pabellón de los quemados. ¿Qué análisis hace usted de nombres ahí cruciales? Mira, yo aquí hago, tres tipos de análisis. Yo creo que hubo partidos por el descenso en las curules, que gente que sacó muchos votos resultó quemada. Por ejemplo, Ángel Custodio Cabrera se quemó con 60.000 votos. Olga Lucía Velázquez se quemó con 54.000 votos. Juliana Escalante, la heredera de Álvaro el Gordo García, se quemó en Cambio Radical con 51.000 votos. Entonces yo creo que ahí hubo un cálculo muy mal de ellos de distribución de votos y no alcanzaban a entrar por encima. Porque mire, Gloria Flores, la exsecretaria del gobierno de Bogotá, 13.568 votos, la cuarta curul de la lista. El último de los verdes, por todo el arrastre de Mocus, entró como con 20.000, que creo que es Jorge Eliezer Guevara. Sí, 20.700. Entonces, en algunos partidos, el cálculo de ellos estuvo muy mal y realmente es una gran cantidad de quemados. Se castigó mucho la corrupción. Yo creo que lo de la U, lo del Partido Conservador, lo de Juan Manuel Corzo, yo creo que aquí se castigó la corrupción, incluso con la U y los liberales, la cercanía a Santos. Y lo tercero, por el contrario, grandes electores, por ejemplo, en el Polo, en los Verdes, en el caso del Centro Democrático, tuvieron un efecto de arrastre impresionante. En todo caso, en el caso del Centro Democrático, los cálculos daban que el último senador podía entrar con 12.000 votos, entró con más de 20.000. José Obdulio se quemó con mucho, es decir, Uribe nomás logró, que es va a pasar a la historia como el más votado, 800.000 votos, pero se estaba esperando por encima de 1 millón de votos para él nomás. Erika, hablando de este tema, el domingo, el día de elecciones, leímos una entrevista en El Tiempo del registrador con Yamid Amad, donde el registrador decía que había que proponer un mecanismo de escogencia de congresistas basado en listas cerradas para fortalecer los partidos y para que no se presenten casos como los que estamos viendo, de congresistas que en lista preferente obtienen votaciones muy superiores, para modificar ese tema. ¿Usted cómo ve esa probable reforma de la que hablaba el registrador el mismo día de las elecciones? Pues nosotros esperamos que este Congreso sí nos dé para dar una discusión seria de reforma política. La verdad tenemos que avanzar. Es la disciplina de lista cerrada, no, pero claramente, pero no solamente lista cerrada. Yo creo que aquí tenemos que aprender y tomar nota de cuáles son las cosas urgentes. Aquí no podemos permitir seguir haciendo consultas multipartidistas o internas de los partidos para seleccionar candidatos 2 veces, uno el año anterior y otra el año siguiente. Debe hacerse una sola consulta de todos los partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral está interpretando mal las leyes. No podemos permitir grupos significativos de ciudadanos. Tenía el dato que ya no lo tengo aquí, pero se presentaron como 115 grupos significativos de ciudadanos al Senado de la República. ¿Saben cuántos terminaron pasando? 5. 5 o 6 grupos significativos de ciudadanos. Yo me pregunto dónde está la platica y dónde están los reportes de los otros grupos significativos de ciudadanos, porque fue un año recogiendo firmas y el ejercicio de la política también es un mecanismo de lavado de dinero. Digamos, hacer política permite lavar recursos, permite mover unas economías relacionadas con el poder político. Así que hay algunos temas que tenemos que empezar a afinar, no entregar las cuentas en tiempo real. En línea deberíamos saber hoy cuánto se gastaron cada uno de los congresistas que se quemó, pero además de los que quedaron elegidos. Tenemos una cantidad de tareas pendientes que el Congreso actual no fue capaz de abordar, pero que esperamos que el nuevo Congreso sea capaz de ponerle la cara y hacerle frente. Si no, también los van a terminar sacando de la política. Pero además, Ariel, es que también hay que entrar a modificar, y eso con la lista serviría enormemente, esas sábanas a las que se tienen que enfrentar los electores. Más de 1.100.000 no, oye, yo hice el ejercicio y el tarjetón no cabía en el cubículo. No, una persona mayor no cabía en el cubículo. No es capaz de leerlo, de entenderlo, de ver esa gran cantidad de fotografías, porque usted pide el cuadernillo para tratar de buscar a su candidato. Verdaderamente es un ejercicio muy difícil y muy complejo. Con el tema de las listas se resolvería. Aquí pasaron 2 cosas. Uno, hubo muy baja pedagogía de la registraduría para enseñar a manejar los tarjetones. Es que realmente uno que está metido en esto, el de cámara sobre todo, tenía un impacto visual impresionante.
Y eso se muestra en los más de 1 millón de votos nulos, que es una cifra histórica que viene del nuevo sistema electoral. 1.100.000 Yo hubiera votos querido nulos. cualquier partido esa gran cantidad de votos. No, y eso, es zona rural, eso habría modificado Esa es la curul más votada, la de los votos nulos. Y claro, entonces pasó, no hubo mucha pedagogía en el caso de la registraduría. Y lo otro que pasa es que, digamos, por ejemplo, personas de la tercera edad no veían porque los cuadritos del número eran muy pequeños, no llevaban las gafas, digamos, fue muy traumático, sobre todo en las primeras mesas de la 1 a la 10 más o menos. Ahí se sintió el trauma. Bueno, de la tercera edad yo ya no veo. No, es que si no de se los le que quedan tenemos las algunos gafas, problemas visuales. se le quedan a uno las gafas en la casa, ni modo. Entonces, aquí se mezcló baja pedagogía y la tarjeta sí no cabía en el cubículo, los números eran muy pequeños, los logotipos. ¿Voto electrónico, Alejandra? ¿Hay que dar el salto al voto electrónico? Sí, nosotros tenemos que seguir sistematizando todo nuestro proceso electoral y tenemos que avanzar hacia el voto electrónico que sea capaz de tener una trazabilidad en papel. Es decir, es el doble sistema, pero si ustedes vieran los errores que se siguen cometiendo en la transcripción de los datos, en la suma de los datos, porque aquí seguimos llenando los formularios de conteo a mano. Son 3 formularios iguales, el E14, que se llenan los 3 a mano y no es con copia química. Son 3 que cada uno llena a mano, ahí se cambian resultados electorales, se suma al revés. Y un resultado de eso puede cambiar 3 no, sí. No, es que ya están en Corferias haciendo el escrutinio y siempre llega cada candidato que considera que le están quitando votos. Pues hay una cámara aquí en Bogotá que ya se ha vuelto una pelea. Y las cámaras sobre todo. Ahora, hablando de la cámara botánica, ¿qué le parece si vamos a ver la gráfica de la cámara en Bogotá? Bueno, no, esta es la nacional. Vamos a ver primero la nacional. En el caso de la nacional, 163 curules, vamos a ver los resultados. Partido Liberal pierde 4, pasa de 39 a 35. Pero tiene más de 2,5 millones de votos. Se mantiene como la primera fuerza, pero perdió. Sí, Centro Democrático. 19 a 32. Cambio Radical. Sube también 12. Partido de la U pierde, estaban en 37, pierden 12. Partido Conservador pierde 9. Alianza Verde sube 3. El Mira, no recuerdo muy bien cómo estaba. Polo pierde una, que es una en Bogotá. Pero mira, si no estoy mal, creo que estaba por ese orden. Sí, claro. Sí. Y Opción Ciudadana, el partido de la parapolítica, logra salvar su personalidad jurídica con las 2 cámaras. Exactamente. La Esencia mete en Bogotá, que es lo que tiene Justo y Libres, mete en Bogotá, es impresionante también. Lo de la coalición santanderiana, bueno, se mete, y lo de la Cámara Indígena Maíz. Vamos a ver el listado de los representantes ahora a la Cámara por Bogotá, los que resultaron electos. Allí Centro Democrático, entra Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, con que la fue el más alta representante. votación, 103.800 votos. Sí, todos los demás entraron realmente. Samuel Hoyos, que repite Cámara. José Jaime Uzcategui, el hijo del general Uzcategui, llega debuta. por primera vez. Gabriel Santos llega por primera vez. El hijo del exvicepresidente Francisco Santos. Y Enrique Cabrales, también un pariente político de Tomás Uribe. debuta. Y es el consentido del uribismo y entró mal, pensé que le iba a ir mejor. Bueno, Alianza Verde, Inti Asprilla, Una votación brutal, pero yo creo que es superior a los 90.000. Por ser cabeza de lista, 99.000, impresionante. segunda Sí, votación. creo que tiene un trabajo muy grande con lo de Doña Juana, ¿no? No, Digamos, pero, o sea, también no, lo de 90.000 Inti. No, pero es que lo de Inti Asprilla Pero es que además Inti es de la Alianza Verde, pero él De la línea manera Petro. pública Viene, ha sí. expresado su apoyo a al Viene de la- movimiento progresista Y en contra de Sergio Fajardo en las últimas semanas, ¿no? Juanita María Gubertus. Increíble esa votación de Juanita, Las es llaves. nueva, pero además es nueva. Es una, 82.000 votos. es una mujer nueva que no había hecho política, que viene de la academia, es decir, es impresionante lo de Juanita. Catherine Miranda, la fórmula de fórmula de Antanas Antanas. Mocus, también sacó una muy buena Narraste muy votación. bueno. Mauricio Toro, esa es una de las curules, lo he visto a él en los últimos días, Sí, Ariel, en Corferias, peleando. Ahí hay porque es como eso es por cifra repartidora, Sí. hay una diferencia de 800 votos. ¿El de él con quién? Con el de Cambio Radical, con uno de Cambio Radical. ¿Con Felipe Ríos? Con Felipe Ríos. Bueno. Hay una diferencia ahí, pero bueno, ahí se da. Ahí está, la lista de decentes, la hija de Pizarro, María José Pizarro Rodríguez. Tercera votación, Que esa es otra 78.000 votos. votación impresionante, son votaciones del Senado de la República y están en Cámara. Pero Es yo decir, creo que son ahí votaciones el muy fenómeno es mucho el fenómeno Petro, ¿no? Ahí el fenómeno porque el despliegue de ellos mediático no fue tan grande.
David Ricardo Racero es un joven bien, me parece que va a hacer un buen papel, también efecto arrastre. Él había aspirado al Consejo y no había pasado. No había salido. Se había quemado, sí. Arrastre Ahí Acá en el Congreso sí llega. Cambio radical. Tenían en sus cálculos tener casi 4 curules, se quedaron con 2, con Ángela Patricia Sánchez, que es una líder cristiana, De la Misión Carismática Internacional. y José Daniel López, que era un candidato que venía promoviendo. Se quemó Felipe Ríos, la gente por cercana al ejemplo, ministro Avilura. Se quemó quedaba por Felipe, hecho que Oscar metía. Ramírez. Bueno, pero lo más sorprendente es lo de Felipe Ríos, pero... Por 400, 600 votos. 600 es votos. una cifra Y muy- ahí el tema es que caso. Cambio Radical estaba aspirando a 4. A 4, así es. Liberales se quedan con una sola con Lozada. curul, Juan Carlos Lozada, Un animalista. desplome total. Avizambra totalmente. O sea, lo de los liberales realmente es. Yo no entiendo. De caso de estudio, Ellos, digamos, realmente los tenían- liberales es mire, caso de tenían estudio. 3, Es caso quedan de con estudio. 1. Juan Fernando Cristo, el exministro, dijo, esto fue gracias a la conformación de la lista que hizo César Gaviria. Usted sabe que ellos tienen una disputa interna muy compleja. No, pero digamos que realmente aún así yo no entiendo. O sea, Sí. es uno de los casos de estudio como Bueno, y ahí veíamos Germán Navas Talero, que mantuvo la... que mantiene la repite. y una mujer, pierde a Irma, Lirio. pierde a Lirio Uribe. Y Irma Herrera por el Mira, la otra curul. Y el conservador Juan Carlos Wills. Juan también. Carlos Wills, sí. Pregúntese esto, ¿y dónde está la U? Sí, claro, ¿no? Se desapareció por completo. Sí, la U. La U tiene Bueno, un entremos castigo en muy esta... fuerte. Entremos No, en esto. no tuvo representación el partido. Erika, entremos en esta última parte del programa a analizar lo que será la primera vuelta. Este viernes se vencen plazos para los cambios en las fórmulas vicepresidenciales y rápidamente, Ariel Ávila, ¿cómo ve primera vuelta? ¿Ve probable, como Mira, dicen yo- algunos sectores del Centro Democrático, que Iván Duque gane en primera vuelta? No, eso no. Lo van a vender así, pero eso no es. Sí. Mire, estos 3 análisis muy rápidamente. 1. En las consultas que no se ha inflado, más o menos hubo 8 millones de votos. En la primera vuelta presidencial van a votar 17 millones de personas como mínimo. Yo creo que puede votar un poquito más. Es decir, hay todavía 9 millones de votos en disputa. Así que hay que calmarse un poco y hacer un primer... O sea, todavía esto está abierto. Bien. Segundo análisis, yo creo que Iván Duque va a tener entre 4 y 5 millones de votos. Eso le da para estar en segunda vuelta. Yo a hoy lo veo en segunda. La pregunta es, ¿Con ¿quién pasa allá? Bueno, hagamos una Él pasa, ¿con quién? No, ellos quieren que sea con Gustavo Petro porque saben que en segunda vuelta lo muelen y pues todo, ellos mismos lo aceptan y van a hacer una campaña de polarización. Pero ahora se está armando una tercería, es posible, si sale algún mecanismo, ahorita hablamos lo jurídico, lo Sí. político, los egos, todo, pero se podría armar una tercería donde Sergio Fajardo Hoy, Coalición Colombia de Sergio Fajardo es la tercera fuerza en el Congreso. Que no se olvide, a pesar de las divisiones dentro Por la de los sorpresa, 15, Antanas Mocus. 15 senadores. En el tienen, 15 senadores. Con 15. Polo Con el y con liderazgo Alianza. de Antanas Son Mocus. 15, Claro. son O sea, 15. entonces ahí hay que tener cuidado. Al que veo desaparecido así haya ganado en Congreso es a Germán Vargas Lleras. Yo creo que él tiene que replantear estas semanas clave, seguramente sacará a Luis Felipe Henao, pero este tema de una lista con tanto cuestionamiento le costó muchísimo en voto de opinión. Germán Vargas tiene 46 congresistas en este momento, en el nuevo Congreso. Y lo de Gustavo Petro, yo Está no popocho. lo veo con la suficiente fuerza si su consulta haya sacado esos 3 y tantos millones de votos. Él, vuelvo y repito, logró la votación de Carlos Gaviria en 2006, pero para estar en segunda ¿Quién vuelta podría hay que tener apoyar 4. a Gustavo Petro? Han buscado a medio mundo y no han podido. por ¿Usted ese ve, centro. ¿Usted ve a Petro en segunda vuelta? Hoy no. Alejandra, ¿qué análisis hace usted para la primera vuelta? Hoy no es seguro, ¿no? Pues vamos a ver. Hoy el que seguro está en segunda vuelta es Iván Duque. No tengo claro es contra quién. Perfecto. Su análisis. Bueno, Alejandra. no hablo de candidatos de manera específica, Sí, porque como ustedes evidentemente, saben, claramente. pero que, digamos, qué cosas quedan interesantes sobre la mesa. Esta es la primera consulta multipartidista que se hace. Y creo que se convierte en un mecanismo político para tomarlo en serio. Es Como unas decir, primarias. Como unas primarias. Se convierte en unas primarias. Creo que todos quedamos sorprendidos con la participación de todos los ciudadanos. Es decir, el hecho de que se haya inclusive la crisis un poco de... Casi en 3 algunos millones de puestos personas más votación. participaron. No, pues es que es impresionante. Sí. Y mucho, vean, por primera vez rompimos un techito que teníamos del 45% de participación en el Congreso. Y nosotros en la MOE estamos absolutamente convencidos que llegar al 49% de participación en el Congreso se debió a las consultas. Es decir, que las consultas realmente llevaron a la gente a votar. ¿Y se vota más en presidenciales, Alejandra?
Yo creo que vamos a tener más o menos la misma votación, 17 millones, casi 18 millones, porque se puso muy interesante debido a las consultas, la competencia. Y la polarización va a llevar a que mucha gente salga a votar. ¿La polarización o el miedo? El miedo y la polarización van a llevar a que mucha gente salga a votar. Pero además porque Vargas Lleras parecía la candidatura que estaba perdiendo fuerza y ahorita pues está Popocho. Está Popocho en el Congreso de la República y eso, sí, digamos, pero ahí juegan alianzas. Es un candidato Popocho, pero desaparecido. Desaparecido, pero hay 2 millones de votos que tiene en Congreso de la República que saben cómo funcionan esos votos. Y una maquinaria fuerte, ¿no? Es que esa es la maquinaria. Desde la MOE para la registraduría de cara a la primera vuelta, a raíz de lo que se vivió el domingo. No, aquí vamos a tener uno que es los C14, tienen que salir muy rápido, tienen que entregarse en archivos planos, tienen que entregarse el mismo día, ojalá le den a los partidos políticos, a todos, canal preferencial para el ingreso de la información. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos entre tantos candidatos donde no se tiene claro dónde pueden estar las fuerzas, resultados muy cercanos y que haya la menor duda sobre la transparencia de los resultados electorales. No nos enredemos con los testigos electorales. Yo siento honestamente que el Consejo Nacional Electoral le está poniendo más tinta de la que le debe tener a los miembros de los partidos que van a vigilar los votos, a contar los votos. Deberían bajarle la atención a lo de los testigos electorales y permitir que los partidos puedan vigilar y cuidar sus propios votos en el momento del cierre de las votaciones. Y el tema de los delitos e irregularidades electorales. Oye, me vi de esos videos que circularon, el del domingo de Tumaco. Es bandido, no, pero ese es un día antes. ¿Ese fue un día antes? Sí, ese video no es de Rafael Escrucería. Sí, pero igual es un día antes, pero igual es terrible. ¿Qué se ha logrado establecer de ese video? De ese fue uno de los videos más virales, donde en Tumaco, a la salida de una reunión de una casa. Sí, pero fue un día antes. ¿Qué se sabe de ese video? No, es pues compraventa de votos, estaba dando lo que eso, a ver, eso en el mundo, primero pasó en todo el país, sobre todo en la costa y en el Pacífico. Eso se llama la metodología del mochilero. La señora que estaba ahí, como usted veía, eso? Tenía una mochila, tiene plata en efectivo, pagan 25.000 pesos el día antes de la elección y al otro día, cuando llevan la foto en el celular o alguna prueba o indican la mesa o la lista o lo que sea, le pagan los otros 25.000 pesos, porque los políticos también se pueden sentir tumbados. Entonces pagan 25.000 pesos un día antes, 25.000 pesos un día después. Con eso aseguran un mínimo de votos y lo demás lo consiguen con los famosos líderes sociales, que es la segunda. Bueno, y ese video, las autoridades suben en los buses y los llevan. Tienen que tomar medidas en este caso. Claro. Yo no creo que vaya a pasar mayor cosa. Esto va a pasar. No ha pasado nada con la señora Merlano, que le pillan armas, plata, documentos. Pues yo no. Bueno, yo no soy tan pesimista. Digamos, el día de elecciones la fiscalía se movió muchísimo. El decomiso de recursos en efectivos que se hizo, sino que pasaron cosas como los resultados electorales que se los comieron. Pero si uno hace un focus a lo que hizo la fiscalía ese día, empezaron desde temprano a hacer allanamientos. Se recogieron la captura, la captura de la cumbre, de la alcaldesa de la cumbre, que estaba haciendo además presión para que votaran por determinados candidatos, recursos en efectivo que se estaban moviendo. Es decir, la fiscalía, como ya tiene nuevas funciones y ahora sí se puede meter de frente en los temas electorales por primera vez, estaba estrenando dientes y creo que hizo un buen estreno de caja de dientes. ¿Se puede meter por primera vez? Porque el año pasado se hizo una reforma política, la única reforma que creo que valió la pena el año pasado en materia política electoral, en la que se volvieron delitos perseguibles por la fiscalía, temas que tenían que ver con la financiación de las campañas. Se agregan tres y otros se vuelven por la fiscalía. Mucha gente se pregunta en este momento, ¿por qué Humberto de la Calle y Sergio Fajardo no van juntos a la primera vuelta? Usted hace un momento precisamente planteaba como la posibilidad de que Coalición Colombia recibiera unos apoyos que le permitiera ser verdaderamente una opción a tener en cuenta de cara a esa primera vuelta. ¿Hay un impedimento jurídico? Hay un tema político que es posible resolverlo, pero el mayor impedimento es jurídico. Por norma también, los que van a consulta tienen que mantenerse, porque el Estado no puede, no puede tirar plata y se tienen que mantener hasta primera vuelta. Y si se quieren bajar, deben pagar lo que vale la consulta, 40.000 millones de pesos. Sin embargo, hay una interpretación jurídica, también se ha dicho esto, pero eso lo tendrá que responder la autoridad electoral, y es que por la forma como se hizo la pregunta, que es una consulta para buscar una alianza multipartidista, ahí está la duda. Sin embargo, yo lo veo muy difícil,
porque no, digamos, de aquí a una semana es muy difícil sacar. De aquí al viernes. Claro. De aquí al viernes. Sí, pero ahí sí están en la maldición gitana, ¿no? Que entre abogados te veas. En serio, están literalmente en la maldición gitana. Aquí tengo la pregunta que sería interesantísimo poderla ver. Estamos en un país de abogados. Sí, no, por eso están en esas. Dice, ojo que se define es el mandato que le dieron a De la Calle, ¿no? Entonces, para ver si puede hacer otra alianza. Esa es la interpretación. ¿Cuál de los siguientes ciudadanos liberales elige usted como candidato del Partido Liberal Colombiano para que participe en una consulta interpartidista que elija candidato único en la coalición? O para ser el candidato único del Partido Liberal, tal, muy bien. Pero Aquí esa primera la primera, que para que participe en una consulta interpartidista. Muy bien. El caso es que en esta semana... abogados te verás, ojo, claro, una consulta, Jessy. No, yo soy periodista, Sí, pero el caso es... pero la pregunta es, una consulta... Puede ser una encuesta. No, una Exacto. consulta es que yo te llamo, hola Jessy, ¿cómo estás? Como tú eres del otro partido, ¿tú crees que podemos hacer una alianza? Una consulta puede ser también... ¿Una encuesta? Una encuesta, puede ser una reunión de dirigentes políticos. ¿Quién tiene la última voz en esta la autoridad electoral? El Consejo Nacional Electoral, Consejo pero Nacional. pues obviamente ustedes entenderán todo. Si aquí para saber cuál era la mitad de 100 nos demoramos como un mes, pero, la Erika, definición de consulta. A hoy prácticamente está descartado. Leí en redes desde la cuenta de Humberto de la Calle, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político que el Partido Liberal no, pero toma la decisión solo a primera vuelta. Mire lo que decía Humberto de la Calle. Los colombianos no estamos obligados a escoger entre dos extremos. Tengo afinidades con Sergio Fajardo. Se le planteó el mecanismo de convergencia, pero no fue posible llegar a un acuerdo. Esto lo dijo y que hoy la mismo decisión del Partido Liberal era ir solo en primera vuelta. El problema es que Humberto está solo. Digamos, lo de Humberto es insostenible y yo no creo que ellos se vayan a prestar para que saquen por encima del 4% los votos el 27. Yo creo que eso está abierto. El gran lío es el jurídico, sin embargo, como se redactó la pregunta, hay múltiples interpretaciones. Es más fácil que Juan Carlos Pinzón se vaya, por ejemplo, antes de la primera vuelta con sí, él no tiene... con Iván Duque, con Marta problema, que se den ese tipo de alianzas que una coalición. Ahorita jurídicamente está difícil, pero vuelvo y repito, como se redactó la pregunta, esperemos unas 2 semanas a ver qué dice la autoridad electoral. Pues yo no sé pero tiene que ser de aquí al viernes, ¿no? Para cambiar. No, pero yo creo que... para la fórmula vicepresidencial. Sí, yo no creo que Humberto o Fajardo, ninguno de los se vaya a vicepresidencia. Fajardo ya ha dicho que él no va a bajar a Claudia López. Y sería yo creo que el acuerdo es programático y después pues repartición de gobierno. A Claudia Fajardo, a Claudia López y Humberto de la Calle a Clara López. Pero ahí entonces, ¿quién sería el candidato? Humberto de la Calle y el segundo sería Sergio Fajardo. Es que todo eso se tuvo que haber resuelto antes. Eso es muy complejo. Antes. Y la autoridad electoral también, Alejandra, tiene que definir si nos vamos a una nueva elección para el movimiento indígena. Porque ganó el voto en blanco. Pues mira, lo que dicen las reglas electorales, de acuerdo a lo que dicen las reglas electorales, es sí. Hay que esperar a ver. ¿Y en qué momento? Eso nos va a costar 40.000 millones de pesos. Un poquito más. Un poquito más, pero sí, yo creo que lo que el Consejo Nacional Electoral tiene también que mirar es que ojalá se haga esa nueva convocatoria pensando también en la consulta contra corrupción. Bueno. Si logramos juntar varias consultas, empezamos a amortiguar el costo de la democracia. Bueno, pues ahí está el análisis de Alejandra Barrios. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Ariel, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en este análisis. Erika, se nos acabó el tiempo. Ariel analiza sin corbata. Sin corbata. Le gusta Bueno, muy bien, Erika, se nos acabó el tiempo. Qué tema tan apasionante. Así es. Y la verdad es que ojalá los colombianos se interesen más en este asunto de la política, que no es menor. Estamos definiendo realmente el futuro del país. Yo no creo que para 4 años, para mucho más tiempo. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Mañana los esperamos nuevamente a las 8:30 p.m. Vamos a hacer un programa para analizar la calidad del aire en Medellín y en Bogotá. Tema que les interesa a todos ustedes. Buenas noches. Gracias.